El presidente Daniel Noboa encabezó este martes 12 de agosto una marcha hacia la Corte Constitucional en rechazo a la suspensión de artículos de leyes urgentes enviadas por el Legislativo. Acá en la ciudad de Macas receptamos 3 reacciones ciudadanas, la de 2 conocidos abogados y de una comerciante. Bueno, esta marcha realmente es un punto clave dentro de esta lid política que ha estado viviendo el Ecuador durante los últimos años. Vemos de que lamentablemente la Corte Constitucional ha sido un botín político desde tiempos inmemoriales. O sea, no es una cuestión solamente ahora, sino que ahora se repiten las mismas estrategias, pero ya con un tono mayor, que eso es lo que preocupa. No se ha visto antes de que para reclamar una posición de legislación, que en este caso es la posición de la Corte Constitucional en suspender unos ciertos artículos, más de la ley de inteligencia y otras de la ley de integridad pública, y que en función de eso se estaría atacando hacia la seguridad del país, lo cual definitivamente no es cierto. Y en eso, o sea, con un grado mínimo de madurez, debemos, o sea, llevarlo hacia la comunidad, que se conozca que en efecto, o sea, dentro de un país donde supuestamente se basa en una democracia y la democracia funciona entre pesos y contrapesos para dar un equilibrio en el poder, ese equilibrio implica que alguien debe ser quien tutele que se cumpla la Constitución de la República, que es la norma máxima del país, es nuestras reglas del juego. Entonces, en este caso, atentar contra que la Corte Constitucional no sirva no es tan atinado. Que lamentablemente la Corte Constitucional en sus diferentes formas y en sus diferentes direcciones, digámoslo así, digo formas porque incluso antes se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales, etcétera, y todos estos cambios tanto de nomenclatura y todo eso han respondido también que de trasfondo se ha querido adoctrinar de alguna manera, acercar las opiniones y resoluciones que den la Corte Constitucional hacia los regímenes de turno. Pero el hecho de ahora incluso publicar vallas gigantes con los rostros de los jueces indicando de que ellos están atentando a la paz, realmente corresponde a una afrenta a los poderes. No es eso el principio de la democracia, realmente ahorita está sucediendo la típica pugna de poderes y en esta situación se los está llevando el presidente de la República a pelearlos esto en las calles. Gravísimo, porque es el presidente el primero que está mandado a llevar la paz. Pero ¿cómo llevo la paz haciendo la guerra? Queremos un país de paz y seguridad, pero al mismo tiempo estamos atacando a quienes están de alguna manera tratando de mantener en vigencia la Constitución. Y recordemos muy bien que incluso dentro de las suspensiones de las normas que ha hecho y de manera como una medida cautelar, es decir, todavía no está resuelto si en realidad se aceptan o no las demandas de inconstitucionalidad, pero estas medidas de suspensión temporal solamente son normas que están estableciendo, por ejemplo, que es que no se permita los allanamientos sin orden judicial, que no hayan el hecho de interceptación de llamadas o registros, mensajes de datos, etcétera, de las telefónicas y que se pidan directamente sin orden judicial. Pero es lógico, es a través del sistema judicial en el cual debe garantizarse aquellas situaciones. Pero más allá, digamos en la práctica, porque allá habrá muchos que digan, no, pero es que si ya vemos que los delincuentes están asociados con los jueces y estos jueces incluso les dejan libres. Sí, pero hablemos que de esos jueces eran los que iban a exponer los rostros, pero no de los jueces que está viendo que se cumpla una constitución y sobre todo que ni siquiera, según el pretexto de las marchas, era que se ha impedido que se aplique la normativa. Como digo, son solo en estas partes de garantías
fundamentales, pero respecto de lo que es las reformas que se hicieron a la ley de servicio público, ¿se han hecho alguna suspensión respecto a la remoción que se están haciendo de algunos funcionarios? No. En contratación pública hay más de 200 reformas que se han hecho a través de la Ley Orgánica de Integridad Pública. ¿Eso se ha suspendido? No. Entonces, las cosas que están desgastando al pueblo realmente ni siquiera, y que tienen esta situación de carácter más global frente a la reestructuración que ha dicho el gobierno por su parte del Estado, ¿han sido suspendidas? No. Nuevamente, entonces, la consecuencia ¿qué es? De que el gobierno de turno, en su intento de tener una corte constitucional fiel a sus propósitos y con ello evitar el control, pues está chantajeando al actual, que parte tiene su propia culpa, la misma Corte Constitucional, por haber solapado anteriormente otras resoluciones en las cuales podían hacer el filtro constitucional y haber detenido los abusos presidenciales. Pero al haber hecho mutis, al haber hecho silencio frente a estas situaciones y haber dado esa permisibilidad, hizo crecer lo que decimos ahora un monstruo, en el cual ahora se lo pretende devorar a la misma Corte Constitucional. Esta marcha de rechazo, entiendo, a la Corte Constitucional porque emitió ciertas resoluciones, porque hay casi 20 impugnaciones a las diferentes leyes, especialmente de la estabilidad del sector público, sobre la ley de las cooperativas, ¿no?, que quiere, digamos, convertir en bancos a las cooperativas. Igualmente, a la estabilidad de la gente han votado a más de 5,000 personas del sector público, ¿no? En este país lleno de situaciones difíciles, donde no hay trabajo, no hay oportunidades para nuestros jóvenes, votar al que mantiene la familia de una esposa de 2, 3 hijos, imagínense el problema social que va a acarrear. Entonces yo creo que la marcha, digamos, no tiene razón de ser, ¿no? Primero, por el liderazgo del presidente. Cuando las resoluciones de la Corte Constitucional han sido favorables a la presidencia, como el caso que fue candidato y presidente, candidato a la presidencia de la República, y fue también presidente en ejercicio de sus funciones, en cierta forma, una resolución de la Corte Constitucional le dio la apertura con la finalidad de que participe en una forma, digamos, desleal y no en equilibrio, en igualdad de condiciones a la candidata, digamos, de la Revolución Ciudadana. Esto sí preocupa, digamos, el país, ya que hay órganos como la Corte Constitucional que se puede, digamos, impugnar las resoluciones. Hoy, con una situación, digamos, de medidas cautelares que ha dado la Corte Constitucional, inmediatamente quieren presionar. Eso no puede ser. Ya tiene casi todos los poderes del Estado y quiere también captar a la Corte Constitucional. Yo creo que están haciendo bien los de la Corte Constitucional y poniendo, digamos, la competencia que corresponde a la Corte Constitucional. Y en esto la Presidencia de la República tiene que respetar, igual que muchas veces han sido favorables las sentencias de la Corte Constitucional a favor del presidente actual. Hoy que ya no le conviene, hoy que ya no es acorde a sus intereses, trata, digamos, de boicotear o trata de alarmar al pueblo ecuatoriano para que se levante. ¿Y cuál va a ser? Que se tome la Corte Constitucional y mande sacando a los 9 miembros de la Corte Constitucional. Eso no creo que es dable. Eso el pueblo ecuatoriano también debe manifestarse, igual que lo van a hacer las diferentes organizaciones sindicales y el mismo pueblo, porque van a presionar que se vayan los empleados públicos a la manifestación. Ya vamos a ver los problemas serios que van a tener los empleados que no salgan a dar ese aval al presidente de la República. En todo caso, no vemos que está el presidente respetando la Constitución. Hay caminos muy legales, procedimientos legales que se debe acatar, no solamente cuando no convenga los intereses.
Cuando les conviene se quedan callados, pero cuando ya no les conviene, quieren hacer prevalecer con prepotencia ciertas resoluciones a cambio, digamos, de la presión que pueden ejercer sobre ese organismo tan importante, que es el único que se mantiene en cierta forma incólume e imparcial. Pues yo creo que es una excelente iniciativa de parte del gobierno porque ningún presidente se ha preocupado por la justicia del país. Hay mucha violencia a nivel nacional, o sea, mucho sicariato. Esas leyes que están tocando ahora mismo acerca de la inmigración, de lo que es venezolanos, colombianos, o sea, ya debe aplicarse también en nuestro país, porque esa gente lo único que viene a hacer es a dañar, o sea, la seguridad ciudadana de nuestros ecuatorianos. O sea, nosotros como ecuatorianos tenemos una cultura, unas costumbres, pero los venezolanos, los colombianos tienen otras costumbres, otras formas de pensar, tienen una actitud, una conducta más violenta. Entonces, debemos de tomar todos esos detalles en cuenta, porque las costumbres de las personas también hacen sociedad, también hacen país. Entonces, de ahí también nace, como quien dice, una conducta, un comportamiento. Entonces, nosotros como ecuatorianos, a donde vamos a trabajar. En cambio, ellos vienen acá a delinquir. Y mal hecho de que el anterior presidente, que es ahorita prófugo de la justicia, permitió, incluso les hacía llamados de que vengan, que les van a borrar los récords policiales, que no les iban a pedir ni siquiera un pasaporte para entrar a nuestro país. Entonces eso fue un crimen grave, eso fue un crimen contra el Estado. Y miren ahora las muertes violentas que tenemos. Se han hecho pandillas en Quito, en Guayaquil, en Cuenca mismo, una inseguridad terrible. Los ciudadanos no podemos caminar en paz, ahora tenemos la incertidumbre del terror. O sea, porque los ecuatorianos vivimos una zozobra terrible, o sea, la inseguridad, al menos los negocios en la costa están siendo, como quien dice, vacunados, o sea, que si no les pagan una mensualidad a ellos, vienen y les dejan matando. Entonces, yo creo que el gobierno central ya debe de tomar cartas en el asunto y está bien de lo que él está haciendo leyes para poder, o sea, contrarrestar ese tipo de inseguridad que hay a nivel de todo el país, porque eso es a nivel de todo el país. Y no solamente eso, sino también se debería tratar muchos temas que dañan la integridad de nuestro país, tanto económico como también social y económico, y moral también. Porque pagarles sueldos vitalicios también a los expresidentes malhechores, digo yo, porque han mal hecho. Mejor deberían ellos pagar daños y perjuicios a nuestro país, daños morales, económicos, tanta cosa, tanto desmán que van haciendo. O sea, eso es atentar contra el pueblo, atentar contra los derechos humanos de la sociedad civil, de la sociedad en común. Entonces, no se les debe pagar nada, ellos deberían mejor pagarle al Estado y deberían ir presos, o sea, esos crímenes, porque son crímenes que se cometen dentro de las presidencias, dentro de los cargos públicos. Entonces eso debería ser sentenciado, eso debería ser penado. ¿Por qué corona tienen ellos para que vengan, hagan todo tipo que practiquen aquí la mafia, hagan leyes a favor de la droga, de la injusticia, leyes a favor de la delincuencia, y que el país ahora tenga que pagarle $5,000 mensuales? O sea, yo pongo a consideración, como quien dice esto, a consideración de mis conciudadanos, de mis compatriotas, de nosotros los ecuatorianos, que debemos de tomar conciencia y levantar la voz en ese sentido, para que el país no sea una burla. Yo creo que las demás personas también merecemos respeto, la sociedad honesta, la sociedad trabajadora, porque existimos ecuatorianos que sí trabajamos, nos sacamos del sucio para poder salir adelante. Y que ese tipo de personas entren a un cargo público a delinquir, a hacernos todos esos desmanes, a plantarnos el terror, no es justo ese tipo de cosas. Yo creo que el presidente está haciendo muy bien. Ahora en Quito, la marcha multitudinaria de llamar al pueblo para pedirle apoyo es excelente, para que ese sistema cambie. Es más, a través de los cargos públicos, siguen en las manos de los señores correístas. O sea, siguen en las manos de los correístas los cargos públicos, las direcciones de cada institución pública. Los pipones siguen yo creo que las gobernaciones también aquí, en las provincias, en todas las provincias del país, deberían salir y marchar hoy, hacer una invitación a la ciudadanía y marchar, o sea, en respaldo de las nuevas leyes, de la nueva constitución que se va a hacer a través de la consulta popular.